Hola, soy Salvador Díaz, artista visual, y en este video vamos a ver los procesos para preparar un lienzo con gesso como imprimatura, y también vamos a ver los principios, algunas de las ideas para comenzar una pintura, siendo una de ellas teniendo un dibujo previo, otra poderlo delinear o pintar por secciones, o bien pintar una pátina, o sin nada de esto empezar directamente a esbozar con pintura teniendo distintas bases. Entonces vamos a conocer algunos de estos procesos, partiendo al principio con la preparación de una tela, puede ser loneta, lona o manta, para aplicarle lo que es el gesso. Pueden ser distintas capas, esto también pues, es en relación a qué tanta carga pictórica le vamos a aplicar, o también de cómo nos gusta trabajar. En mi caso, generalmente son lienzos muy lisos, que me gusta para poder hacer unas líneas muy continuas o para trabajar de una manera más fácil los detalles. Pero en otros casos, cuando es con una espátula o algo más gestual, puede también servir que tenga una ordimbre más gruesa y no tan lisa. Aquí aplicamos un poco de agua para que se mezcle y se guarde un poco si estaba demasiado espeso. Con la misma brocha, que en este caso es ancha, podemos integrar un poco el agua con el gesso para que no esté flotando sobre el acrílico. Y bueno, empezamos de un centro, en una sola dirección. Luego podemos también cambiar a vertical, horizontal y en algunos casos, para cubrir más fuerte, hacer círculos. Todos estos movimientos se valen para hacer la preparación. Que si tengo una carga de gesso que esté bien empapado y le hacemos presión para que se impregne bien. Debemos ir viendo cómo es la aplicación, cómo se va impregnando para cambiar la dirección de cómo lo hacemos. Que si llegue bien hasta las orillas. También vamos a poner luego en el borde. Quede totalmente cubierto. Que la primera capa pues va a secar más pronto porque es la primera y está siendo absorbida por la tela. Según cómo esté el clima, pues también va a secar más rápido o se va a tardar un poco más. En este caso va a ser pronto. También pues podemos aprovechar y poner en las orillas, también aplicarle el gesso. Esta tela pues fue montada cruda sobre el bastidor de madera, fue grapada. En algunos casos igual se pudiera hacer en un bastidor grande, preparar la tela y luego ya totalmente lista, montarla en un bastidor. Yo prefiero que sea así porque se tensa mejor en el bastidor. También recomiendo que se ponga en la parte de atrás para que también esté protegida la tela, pero esto lo haríamos cuando seque la primera capa para poderlo apoyar de esta manera y poder cubrir esto. Ahora también con una lija de punto fino podemos darle en uno que ya tenemos con una primera capa una pequeña lijada
con la mano sentimos la textura que esté más lisa. Y esto para que en la siguiente capa no se noten tanto las cerdas de la brocha. Y aplicar. Aquí en este caso también hay que observar el brillo de lo que está fresco para poder cubrir donde no se le ha puesto que está blanco sobre blanco. La brocha de pelo más suave podemos dar una pequeña pasada sobre el lienzo para suavizarlo de lo que puede haber marcado la otra brocha. Listo. Bueno, esta pintura que está aquí pues es un lienzo muy grande de la serie Álbum de Familia, donde aquí ya tengo un dibujo previo y empecé a pintar por secciones, digamos lo que va a ser como una especie de enmarcado, donde en cada escena, en cada recuadro, hay una particularidad o un momento diferente de toda esta familia. Entonces, ahorita nos vamos a acercar para ver a detalle una de las ideas de cómo podemos empezar a trabajar. Como les comentaba, una es empezar a pintar por secciones donde tengo un dibujo previo. A este dibujo previo, pues como los niños, como los libros de cuento infantil que uno iba coloreando por números, pues aquí empecé a hacerlo de esa manera, ¿no? Pero ahorita vamos a ver algunos otros ejemplos que también se pueden comenzar para hacer una pintura y que también nos pueden llevar al mismo fin de lograr un cuadro completo. Bueno, primero tenemos que escoger un pincel que nos sirva y vamos a también utilizar acuarela para delinear el dibujo a lápiz que fue un trazo muy suave, o bien para el dibujo que hayamos hecho, si queremos hacer correcciones donde hayamos borrado, tenemos que utilizar una acuarela para después aplicar una pátina para que tenga una superficie totalmente cubierta y eso también nos ayude a evitar que haya poros del lienzo que no hayan quedado cubiertos por la pintura, y también para tener una sensación de un mayor avance o ir formando una capa para el lienzo. Entonces, pues buscaremos un pincel, en este caso yo ya seleccioné estos dos, que es uno muy fino y uno un poco con el pelo más largo, para poder hacer trazos un poquito más continuos. Y pues aquí un color de acuarela. En el caso de esta pintura que yo voy a empezar, pues va a ser en tonos grises o sepias, como si fuera una fotografía antigua. Entonces, bueno, simplemente escogí un color de acuarela de tierra encima natural. En algunos casos, pues puede ser un color vermellón o algo parecido, que no se pierda con la veladura que vayamos a hacer de pintura. Entonces, bueno, vamos a tomar el godete y aplicarlo. Aquí, pues bueno, voy a poner algo de pintura. También pues la voy a diluir con un poco de agua. Aquí en el godete pues aplicar un poco de agua para tener forma de trabajar. Teniendo esto, pues bueno, tomo un poco de pintura. Si creo que está algo espesa, la diluyo con el agua. La idea es de que podamos hacer una línea fluida para poder trabajar más rápido. Ahora, ¿por qué no pasar una veladura en este caso directo sobre el lápiz? Porque cuando tenemos un dibujo muy fino, como se alcanza a apreciar aquí, lo de esta imagen que va a ser un retrato, pudieras perderse nuestros trazos con la pintura. Entonces, teniendo esta capa ya con la veladura de acuarela,
se notaría, se transparentaría. Aquí la idea pues es tener los trazos principales para que nos den una referencia del dibujo que ya cuidamos realizar. Y como les comento, pues esta es una de 4 o 3 opciones en las que podemos empezar a pintar la misma imagen o la misma pintura, pero hay distintas maneras de comenzar. Una de ellas es esta, que vamos a ver el proceso de cómo puede ser. Esta pues sí requiere un poco más de paciencia, o es un trabajo eh, doble, por así decirlo, porque queremos conservar un dibujo en el que ya estamos muy satisfechos de cómo quedó, para no perderlo y poder transmitir ese esqueleto o esta eh, forma que conserva el dibujo, que pueda conservarse hasta el final ya con la pintura al óleo. Aquí por ejemplo ya se empiezan a notar de una forma más clara, me imagino en la pantalla, los trazos. Aquí estoy haciendo pues lo que es el fleco del cabello del niño. Aquí empezaría un poco a lo que es el trazo del ojo. Y también, para no perder el pulso, pues me apoyo con mi dedo para hacer una presión sobre el lienzo, y con esto ya evitar que me mueva. Y es más fácil poder sacar los trazos. También el por qué lo hago con acuarela, porque es una pintura más suave, que con el agua puede fluir más fácil que si lo hiciera diluyendo óleo, y también para que seque de una manera más rápida, para en el momento en que yo termine de hacer los trazos, igual ya pudiera empezar a aplicar las veladuras con pintura de óleo. La veladura pues es lo que es el óleo diluido con algún medio, que tanto ya puede ser uno que consigamos listo, o bien lo podemos preparar nosotros con la mezcla de aceite de linaza, barniz de amar y aguarrás pie estilado o esencia de trementina. En este caso, ahorita pues más adelante les mostraré esos medios. Dentro de mi proyecto de álbum de familia, que es algo que también ya tengo muchos años de haberlo comenzado y que lo sigo desarrollando, en principio pues es recrear una familia mexicana de clase media en la década de los 70s y 80s, partiendo del álbum fotográfico familiar, para recrear pues esa vida cotidiana, ¿no? Y también para mí fue un parteaguas de un antes y un después, en el caso de mi familia, que siendo regiomontanos estábamos viviendo en aquella época en la Ciudad de México, en Tlatelolco, y nos tocó vivir el terremoto de 1985. Entonces eso fue un antes y un después, nos hace regresar a la ciudad de Monterrey, y para mí fue poder revalorizar esa vida que había quedado atrás, ¿no? En un nuevo comienzo, y ver esa nueva realidad en la que nos estábamos reinventando. Entonces para mí pues ha sido un proyecto muy interesante, porque a partir de esas fotografías pues se recrea toda una época, un tipo de vestimenta, un caso particular de una familia, pero también que tiene que ver mucho con
una memoria colectiva acerca de algo que desplazó a miles de familias y que se fueron desarrollando de una manera diferente, ¿no? Aquí yo creo que ya es más fácil que se empiece a notar el rostro, que es el primer ojo con los flecos, aquí el trazo de la nariz. En este lienzo pues todos mis trazos fueron muy limpios y muy suaves, porque no me gusta precisamente que el grafito luego ensucie la pintura en las primeras capas que voy aplicando. Pero en algunos otros casos a veces también para hacer correcciones. Por ejemplo, si aquí había dos líneas, pues ya puedo decidir si borré un poco cuál es la que quiero dejar y entonces ya delineo con la acuarela la que es la definitiva. También para eso sirve, como para ir limpiando o revisando los trazos del dibujo que hayamos realizado cuando queremos empezar a pintar teniendo un dibujo previo, cuando queremos tener como ya muy claro o de una forma muy sólida lo que va a ser el final de la pintura, aunque aún así durante el proceso pues suceden accidentes pictóricos en los que hay que también irlos respetando y valorizando para el final del resultado de la pintura que queremos crear. Aquí la idea también es cuidar que no sea muy ancha la línea que estamos haciendo con la acuarela para que también no nos cause problemas, tratando de hacer muy poca presión del pincel sobre el lienzo para que no se ensanche esa línea. Aquí sí voy poniendo pintura, pero también paso el pincel en la otra parte donde tengo el agua, en el godete, y así puedo diluir un poco la pintura para que tenga mejor fluidez. Y también cuando queremos que la línea sea muy delgada, pues es casi nada más rozando la superficie y también un poco casi sin respirar mientras hacemos el trazo para que no nos movamos. En estos casos hay algunas líneas que están del mismo grosor que lo que es el dibujo a lápiz. Aquí también solo estoy delineando pues los trazos principales de la característica de este rostro en particular, sin hacer sombras o luces, porque pues todo eso se va a construir ya con la pintura. Pero aquí es simplemente no perder la proporción de un dibujo ya que está muy cuidado, para poder también avanzar un poco más rápido más adelante, aunque ahorita pues requiere algo más de paciencia y tiempo. También si de repente nos falla un poco el pulso o el trazo, pues tampoco nos debe de preocupar. Es parte del carácter que va tomando la pintura o de esos accidentes que a veces hay que valorizar dentro del mismo cuadro, que podemos llegar a reconocer cuando pueden ser a favor y otros, bueno, si son en contra, pues corregirlos. Aquí ya casi está quedando el rostro, cabello, que es delimitar el exterior de la cabeza. Entonces aquí con la acuarela, al recorrer el trazo, de alguna manera estamos sellando el grafito y dejando permanencia el dibujo para que no se borre ahorita que cubramos todo con la veladura de óleo o pátina.
Y eso nos va a servir para que en un cambio de, por ejemplo, de cabello a piel, en lugar de pintar un área y luego pasar a la otra, si ya tenemos toda un área cubierta, no se van a hacer esos poritos que a veces se ven entre las uniones de un color a otro o en esos cambios. Entonces esto ya crea como que una continuidad para ese puente de un color a otro, para que sea una pintura pues más sólida o menos seca, que no se vea como entrecortada o que quedó con trazos sin pintar. Entonces sí se convierte todavía en un lienzo totalmente cubierto. Se va formando lo que yo considero como una piel. Entonces aquí ya nada más falta lo que es la parte de abajo de la ropa. Entonces pues muy bien, aquí ya está prácticamente todo delineado, lo que había sido el dibujo previo con el lápiz, que fue pues todavía con más calma, más cuidado. Y eso mismo se podría estar repitiendo en cada recuadro de las escenas que forman parte de esta pintura de álbum de familia. Pero pues como les comento, también van a haber otros ejemplos en los que de una manera diferente de empezar a trabajar, como lo acabo de hacer ahorita, delineando el dibujo previo con acuarela, veremos otras formas. Pero ahorita entonces lo que sigue es sacar una tonalidad de color como base, que va a ser con el que voy a cubrir en todo uniforme. Entonces bien, pues ahora lo que sigue es utilizar un medio. Por ejemplo, a mí me gusta mucho cómo funciona Galki Slow Dry, que pues es un medio que sirve para diluir la pintura al óleo, y con pues podemos hacer lo que es la veladura que les comentaba. Entonces ya que tenemos el dibujo previo delineado con la acuarela en el lienzo de lo que va a ser la pintura de, en este caso, mi serie de álbum de familia, que es un lienzo muy grande, pero aquí estamos pintando uno de los convencios posibles para hacer este proyecto. Entonces lo que necesito pues es pensar qué colores voy a utilizar. Si el retrato o la imagen que tengo aquí fuera basado en los colores reales, pues estaría pensando ahorita en hacer alguna tonalidad de siena tostada para hacer la base que tendría el color y que también no se pierda un poco con lo que tengo delineado. Pero en este caso, que yo me imagino que la pintura va a ser en un tono sepia, como si fuera antiguo o una fotografía en blanco y negro. Y entonces aquí estamos aplicando, con la misma brocha lo estamos esparciendo, haciendo círculos. Y aquí lo importante es que lo podamos seguir esparciendo o ejerciendo presión hasta que consideremos que se sigue viendo bien el trazo del dibujo. Si sí lo percibimos, pues podemos ya dejarlo así, o también con un trapo azul de estos podemos aclarar un poco para que se note más el dibujo, o para irlo aclarando. Si se nos hace que está muy marcado, podemos tomar más medio y así líquido, pasarlo, y esto de alguna manera pues como que lo limpia o lo aclara. Por ejemplo, aquí que está activándose el medio sobre la pintura del óleo y le pasamos el trapo, vamos a dejarlo más claro que como estaba en un principio. Y ya se nota más. Entonces la idea es seguir repitiendo este paso con toda el área que queremos cubrir. Para eso pues también es necesario utilizar una brochita, o uno incluso pues puede ser más grueso que el pincel que tengo ahorita, para hacerlo de una forma más uniforme y más rápida. Igual, con el mismo trapo nos podemos valer para esparcirlo, también para quitar un poco del exceso de pintura, para que no nos deje tan oscuro el dibujo y que lo podamos seguir apreciando. Pero esto ya está cubriendo estas porosidades que tiene la misma tela, la misma urdimbre del lienzo, pues ya queda cubierta. Y eso se va a notar en las siguientes capas que empecemos a pintar encima, para que sea una pintura más fluida, menos porosa,
y que logre, en este caso que es mi objetivo, pues una realidad, una pintura más realista. Si ven aquí también, pues estoy pintando toda el área, o sea, me estoy pasando de lo que es la piel del niño al cabello, o al exterior lo que es el fondo, o acá abajo lo que es la ropa, lo que es el cuello de la camisa. Precisamente la intención de esta pintura con este principio es hacer esto, una cobertura total del área que vamos a trabajar para crear esta pintura, y ya después ir pintando los detalles y ya los tonos de piel que vayan a surgir, que ahorita también podremos ver un ejemplo de eso. Mientras, pues voy a seguir esparciendo aquí la veladura, que sigue siendo el medio con el color que preparé. Agarro más medio cuando está muy cubriente, ahí mismo lo aplico. Si ven aquí empieza a escurrir porque está muy líquida la pintura, aquí se ve la gota, y entonces eso también me permite trabajar más rápido para esparcirla porque es muy líquida, y de donde se concentre mucho es donde seguimos jalando con la brocha para que se diluya y se integre de una manera más uniforme. Y lo que les digo que es una veladura es, aquí al pasarme yo a este bordo, si pueden ver que cambia la tonalidad del color cobrizo dorado que hay en el bordo ya pintado. Entonces también yo le paso el trapo y le hace una pequeña sombra, aunque se siga viendo el color de abajo. Y aquí precisamente al pasarme un poquito es la idea de lo que les digo, de hacer que la pintura ya esté totalmente cubierta. No es lo mismo cuando yo quiero pintar un pedacito en el que llego aquí y de repente hay pedazos que dejo sin cubrir, como puede ser este detalle. Aquí yo pasé la línea, pero resulta que hay unos pequeños poritos de lienzo que entre este color y esta orilla lo dejé en blanco. Entonces cuando yo hago la veladura, precisamente es evitar que queden esos bordes entre un color y el otro, para que esos límites queden cubiertos y no quede el gesso o la tela cruda sin pintar, como pudiera ser en este detalle de ahí, ¿no? Entonces aquí yo ya lo paso y queda cubierto. Lo mismo es lo que estoy haciendo para que suceda aquí entre el cambio de lo que es el fondo con lo que es el cabello de la cabeza del niño, o de lo que es el blanco de los ojos, con la pupila o con los párpados. La idea es que paso parejo la brocha para que esto quede cubierto. Ya que he pintado, se forma una primera película o capa de pintura, que eso también va a permitir que pueda yo difuminar en algunas partes estando fresco y agregar ya color, o también para que ya esté cubierto y no queden estos poros sin pintar, ¿no? Entonces ya con esto está terminada la primera etapa de cubrir con una veladura el dibujo que ya teníamos delineado con la acuarela. Y también nos sirve para darnos cuenta un poco de cómo absorbe el gesso a la pintura. Y eso también ya nos da una primera uniformidad en cómo va a recibir la pintura las siguientes capas. Entonces aquí lo que sigue ya es empezar a preparar el color para lo que va a ser, digamos, los elementos del retrato: la piel, el cabello, la ropa y lo que es el fondo del espacio donde se encuentra. Bien, entonces si ya tenemos fondeado con la veladura todo nuestro dibujo en la pintura, entonces la siguiente etapa es empezar a cubrir ya con los colores que van a ser casi los definitivos para el cuadro. Entonces, por ejemplo, en este retrato que estoy haciendo, el niño, pues voy a sacar un poco el tono de piel. Empezaría poniendo algo de color gris, Portland Gray es este color. Es un tono de gris medio, claro. También aquí ya puse lo que es el color negro, lo que es Ivory Black o negro marfil. Luego ocuparía algún tono de amarillo ocre
Nápoles, que es un poco como este que tengo aquí. Entonces con eso voy a empezar con una base. Como he comentado o he pensado siempre, pongo colores para tener la guía de cuáles utilicé, separo, agrego un poco de este, que es el negro, y se va a hacer un tono gris. Pero el negro, si lo mezclamos con blanco, a mi parecer se hace un color frío hacia un tono azulado. Entonces, otro color que a mí me gusta utilizar mucho pues es mezclar con el tierra de sombra natural o bien con un tierra de Kassel, que en algunas otras marcas pues pudiera tener otro nombre, pero es una especie de color negro sepia que al mezclarlo hace unos tonos hacia colores más cálidos, no tan grises o azulados, sino más cafés, muy cercanos a lo que es como la tonalidad de una fotografía en blanco y negro. Aquí por ejemplo voy a poner algo de este amarillo de Nápoles. Y aquí está, lo que es este color, que es el Tierra Kassel francés. En algunas otras marcas, pues bueno, no es, simplemente es Tierra Kassel. Y es un color casi negro, pero tiene unas tonalidades que a mí me gustan mucho. Que es diferente de cuando mezclamos, por ejemplo, para darnos cuenta de la tonalidad de un color, a veces si son colores muy oscuros, lo podemos mezclar con un poco de blanco para ver más o menos cuál es la tonalidad que va a mostrar. Igual por ejemplo con el negro, si lo mezclamos con algo de blanco que aquí tenía. Tiene una tonalidad diferente. No sé si se aprecia mucho en la cámara, pero en el resultado en la pintura, cuando los vemos los cuadros en vivo, sí es muy diferente. Entonces bueno, aquí ya puse el tierra de Kassel, entonces que es el que voy a utilizar ahorita para mezclar con este gris que ya había empezado. Y le voy a agregar algo del amarillo Nápoles que tenía. Para esto, siempre que ya tengo un color, voy a utilizar otras dos gamas del mismo, digamos hacia uno más claro y uno más oscuro. Entonces aquí pues voy a poner el color blanco. Y lo mismo que ya tenía la espátula, lo mezclo para que sea un gris muy claro. Y otra cosa que también recomiendo es que cuando hacemos las mezclas para pintar, primero pues saquemos los colores en la paleta lo más cercanos posibles y que utilicemos una espátula para mezclarlos. Porque cuando queremos cambiar de un color que yo ya mezclé aquí negro hacia blancos o grises y quiero sacar otro color o que no se ensucie, pues simplemente con un trapo de algodón o de estas toallas azules se limpia muy fácil la espátula y ya puedo otra vez mezclar colores sin que se ensucie con el color previo que tendría utilizando anteriormente si hubiera agarrado un pincel para mezclarlo. Entonces una palita de madera o una espátula es algo muy práctico para que podamos hacer una gama de colores sin que se ensucien y que se mantengan pues limpios. Y bueno, aquí yo ya me manché de azul, que siempre es un color muy volátil, que ni siquiera lo he utilizado y ya me manché. Pero bueno, entonces ya tengo esta tonalidad y aquí podría ahorita hacerla un poquito más cálida al mezclar un poco más de este amarillo Nápoles, que sea un poquito más amarillo, este tono de gris. Ya va agarrando una tonalidad más cálida. Igual, puedo mezclar un poco más, nada más mojando un poco la espátula con el otro color, el tierra de Kassel, y oscurecerlo tantito. Ahí ya vuelve a tener una tonalidad hacia grises, no tan amarillo.
comparado con este que ya había preparado, pues es la diferencia. Pero estando estos dos frescos y al estarlos mezclando, pues se va a hacer la diferencia. Bueno, entonces ya tengo esta base para el color. De este mismo color de Tierra Kassel, el negro que tengo me serviría un poco para las fosas nasales del retrato o las pupilas, si se van a ver los ojos oscuros, o algunas de las sombras también para las puntas del cabello o las comisuras de los labios. Entonces con esto ya puedo empezar a armar un poco la pintura, pero todavía podría sacar otro color más en un color gris, digamos, intermedio o más oscuro, donde pongo el Tierra Kassel, agrego un poco de negro, el gris claro que ya tenía directo del tubo y los mezclo. A este le puedo agregar tierra de sombra natural. Oscurecerlo un poco más con el Tierra de Kassel. Que le dejo un poco. Y con esas gamas pues puedo empezar a pintar. ¿Qué sigue? Bueno, tengo que seleccionar de los pinceles los que crea me pueden servir ahorita. Y bueno, como la pintura está fresca, está ligera, entonces no necesito un pincel que tenga una cerda muy dura o muy sólida. En cambio, estos que son de nylon, que en lo particular son los que yo prefiero o generalmente más utilizo, pues bueno, voy a escoger ahorita este. Para algunas partes más pequeñas o más finas, pues voy a utilizar este otro lengua de gato. Y para ya otros detalles, pues también podría utilizar unos pinceles más pequeños cuadrados o ya de punta para, digamos, delinear o sacar las puntas del cabello, las pestañas, etc. Aquí pues bueno, ya había preparado un color base que sería para la piel, que digamos aquí ya la empiezo a cubrir. Si ven, desde un principio yo había pensado que iba a ser en tonos claros esta pintura, entonces por eso hice un tono gris de fondo. Y aquí pues es ir cubriendo el área que ya tengo delimitada del dibujo e ir cambiando de los colores a medida que vaya cambiando de las limitaciones del rostro. Hasta ahorita, digamos, el objetivo pues es cubrir la pintura casi con el mismo color de una forma uniforme, sin hacer tanto las sombras. Esto va a ir unos pasos un poco después, para que empiece a tomar volumen el rostro. Aquí la idea pues es poder darles el ejemplo de la forma de ir trabajando, que muchas veces son pasos que se van repitiendo, simplemente cambiando de color, pero es uniendo partes, esfumando, dando algo de sombras y volúmenes para que pueda separarse una línea de la otra. Por ejemplo aquí, que estoy llegando a la orilla del pómulo, del cachete, y que luego enseguida pues seguirá lo que es la parte de la oreja, que también va a tener un tono muy parecido. Pero aquí, por ejemplo, que ya estoy llegando a un límite del dibujo, para hacer la diferencia y seguir cambiando de tonalidad, pues simplemente hay que cambiar un poco el color para que se haga la diferencia y no perdamos esta línea. Entonces aquí con el otro pincel, que es más pequeño, voy a tomar algo de la pintura que era un gris más oscuro, y pensando que va a estar un poco más la sombra en este lado interior, hago la separación, lo difumino. Para eso también les comentaba que puede servir que sea un pincel muy suave y que esté la pintura fresca, ambos colores, el que estoy aplicando ahorita con el que estoy fundiendo, el color claro con el color oscuro. Y ya a medida que uno vaya viendo el rostro, pues vas viendo qué tanto lo difuminas o lo aclaras o lo fundes para que no se note el principio
de la primera aplicación, el primer pincelazo o brochazo que di. Aquí ya se va haciendo de una forma más natural. Y entonces puedo volver a tomar el color claro que tenía acá y agregarlo aquí. Entonces, aunque ya no se nota la línea, sí está la diferencia del volumen entre una parte y otra del rostro. Y también, como les comentaba, de que ya hicimos esta primera veladura donde ya de alguna manera cubrió un poco la primera capa, cubrió el gesso y absorbió un poco también de la pintura la imprimatura. Entonces es un poco también más fácil poder trabajar ahorita porque se funde o corre de mejor manera el pincel. Con el otro color que tenía ya preparado oscuro, que digamos, les decía, tenía un color claro o intermedio para hacer otro más oscuro y otro casi negro. Igual podemos tener otro más claro que este para sacar las luces. Entonces aquí este contorno que es el borde de la oreja va a ir más en sombra porque también aquí digamos está la patilla y donde va a salir el cabello. Entonces aquí vamos haciendo esta sombra. Ya marcando esos puntos, entonces nada más conectamos, volviendo al color que teníamos en la paleta ya listo, para no perder las líneas que hemos puesto. A base de luz y de sombra es como empezamos a hacer los volúmenes del cuerpo y de esa forma también se van delimitando las facciones y a la vez que estamos ya quitando o borrando las líneas. Obviamente este es un ejemplo, pero también en el carácter o la intención de cada imagen que uno esté creando, pues puedes darle otra intención, ¿no? Dejarlo más marcado, o que fuera con espátula, o que no fuera la intención de hacer una pintura realista, sino que fuera más expresionista. Entonces así es como se pueden hacer esos cambios, pero todavía sobre esta pintura, que yo creo no nos va a dar tiempo aquí de mostrar el acabado final, pero sí darnos una idea de que esto se puede llevar a muchas otras intenciones o dimensiones del carácter que vaya a tener la pintura. Yo les mostraré algunos ejemplos de este retrato de la serie de álbum de familia que les comentaba hace rato, su concepto de por qué nació o por qué me ha interesado desarrollarlo o contrastarlo después ya también con prensa. Pero ya ha habido otras pinturas de este mismo personaje en la que hice uno a color, otro en blanco y negro, otros con espátula. Entonces algunas variantes de esas quizás les pueda mostrar ahorita aquí en pantalla, para tener una idea más o menos de cómo va a ser o las posibilidades que puede tener ya terminado, aunque pues aquí es más que nada no para terminar la pintura, porque una pintura siempre reúne tiempo y este tipo de trabajo requiere aún más, pero la idea es poder dar una noción de lo que es el inicio, una de las maneras para poder comenzar una pintura, que tengan esta facilidad, porque también a veces la gente dice, bueno, es que enfrentarme al lienzo totalmente en blanco y ver todo lo que me falta por pintar es muy pesado. Entonces esto ya te da la sensación de que avanzaste porque ya cubriste toda la pintura, entonces digamos ya le perdiste el miedo y empiezas ahora sí a trabajar y abordarla con más calma, con más tranquilidad, y también ya viendo algo de color y avances sobre lo que estás desarrollando, y que también permite pintar de una forma más sencilla, más fácil. Por lo que les comentaba que corre o fluye más fácil el pincel cuando ya hay una base de pintura. Aquí, por ejemplo, yo quiero proyectar que hay una sombra muy fuerte para que se distinga lo que es el lóbulo de la oreja con la quijada o el cachete. Y si ven, sigo usando el mismo pincel. En algunos casos podemos hacerlo. Cuando son cosas más delicadas, un cambio, por ejemplo, que utilizáramos un color amarillo que es muy fácil de que se ensucie,
pues tendríamos que cambiar de pincel. Pero en este caso también, cuando utilizamos el mismo y que guarda un poco de la pintura anterior de lo que estábamos usando, se va formando también una atmósfera de la misma tonalidad o continuidad de la pintura y los colores que estamos utilizando, y eso también la hace una pintura más creíble o cálida de alguna manera, ¿no? Porque se crea esa atmósfera de continuidad entre un color y otro. Lo que les decía también, pues siempre estar utilizando los trapos para quitar el exceso de pintura y tener otra vez, un poco como la espátula, el pincel más limpio, porque aquí quiero fundir un poco esta orilla en la que quedaron algo de granulado. No sé si se alcanza a notar un poco mejor ahí. Pero aquí, por ejemplo, ya que sequé el pincel, en la orilla, casi tocando las dos partes, del negro con el claro, lo paso y aquí ya se fundió. Entonces ya no se ve carcomido, sino que se integra como una luz muy tenue que pasa por ahí. Y lo mismo puedo hacer aquí con el óvulo, para que no se vea un corte muy tajante, sino que quiero que se funda esta luz con la sombra que está en este rincón. Igual vuelvo a pasar el pincel, delimitando las dos partes. Ahí ya se suaviza, y luego todavía, si quisiera hacerle un poco más de volumen, aprovechándolo, digamos, lo que está sucio el pincel, lo mezclo con el color que ya tengo de base. Entonces ahí ya se suavizó y se fundió este fondo, y aquí ya lo voy integrando con otra parte del oreja que también hace sombra. Este es un cabello que está por aquí saliendo, que cruza desde acá arriba. Y luego ya también tendremos más oportunidad de poderlo fundir. Aquí con el mismo pincel estoy jugando con el color claro y oscuro para generar las sombras.
Entonces, ya cuando uno tiene más práctica puedes darte cuenta más o menos qué tanta pintura trae el pincel y si le embarras con más presión, hacia qué color va a marcar. O cuando lo giramos, aquí por ejemplo se ve que trae un color un poco más oscuro, lo giramos y para generar esa sombra lo ponemos al girar la cara del pincel y seguimos difuminando. Pero ella nos volvió a dar otro tono de sombra para poderla subir aquí donde va un poco parte de la frente. Aquí difuminamos. Por aquí estarían haciendo la ceja del niño. Igual acá la sombra que se ha de producir un poco donde empieza la nariz. Ahora también esta es una primera etapa para la pintura porque lo que aquí alcancemos a acomodar o a definir no significa que es definitivo. Todavía cuando esto seque podemos volver a sacar tonos de color y hacer retoques o hacer más precisos o más contrastante en algunos detalles. Aquí voy a tomar un poco de blanco para poder pintar el interior del ojo. Aquí para acomodar un poco más esa pintura, vuelvo a limpiar el pincel, este seco, sin tomar pintura, la que ya está aquí aplicada, como si estuviera sacudiendo, paso el pincel para que se integre mejor y poder manipular la pintura, darle forma, acomodarla. Y con un pincel más delgado voy a tomar color negro con este mismo puedo marcar una sombra más profunda, más fuerte,
para definir lo que serían las pestañas. Igual ya no con el negro, sino con el Tierra Castle, puedo definir un poco más el párpado. O fundirlo un poco más el oscuro aquí. Igual le quito el exceso de pintura, que se había hecho una bolita de pintura en la base, y puedo volverlo a integrar. Es decir, aquí le voy a insistir con lo que no me gustó en los primeros trazos al aplicar la pintura. Puedo seguirlo trabajando y darle más forma o aclarar la intención del volumen. O sea, como toda la pintura está fresca, es fácil que se funda, que los trazos se puedan integrar. Cuando está seco, es otro procedimiento para poder integrarlo. Hay que igualar mucho el color para hacer retoques. Pero también es posible, ¿no? Porque también ya estando seco lo que estamos aplicando ahorita, eso ya no se mueve y entonces también podemos ser más contundentes cuando hacemos una intención o un detalle o marcamos algo. Voy a volver al otro pincel, agarrar algo del color oscuro para que se marque más el brillo aquí del ojo. Entonces ahí ya casi podemos dar por terminada esta parte en la que seguiremos trabajando de la misma manera, fundiendo, integrando detalles. Aquí pensando que este, pues bueno, es un cabello. Y otra también, que cuando hacemos un rostro, primero se pinta, digamos, la parte interior de la piel para luego poner los trazos encima de lo que es el cabello. Y que ahí se pueda integrar o fundir más fácil y que quede encima. Porque, por ejemplo, aquí al final, bueno, aquí estoy yendo y viniendo con el pincel, pero cuando me acerco a lo que es la punta del cabello, hago solamente una salida, es decir, hacia afuera, y ya separo el pincel para volverlo a poner al principio y volverlo a sacar. Y con eso sale el cabello. Es decir, de aquí hacia adentro no lo hago porque entonces haría una línea más gruesa y la idea es de que termine en una punta y un cabello más suave. Aquí en el interior sí puedo hacer de ida y vuelta, regresando y sin dejar de hacer presión con el lienzo, con el pincel. Pero aquí, por ejemplo, al final es así, y se va levantando y sale el trazo. Igual de este lado pues también va a haber cabello que empieza a hacer una sombra. Y luego todavía encima de esto podría poner otros para que agarre mayor volumen, pero ahorita la idea es de que quede con suavidad, que se funda, entonces por eso estoy integrando o haciendo una sombra entre lo que es la frente y los cabellos que están cruzando por ahí. Ponemos algo de color claro para que se ilumine un poco. Y del otro lado, al contrario, le ponemos algo de color más oscuro, que le dé más profundidad.
Siempre podemos hacer correcciones o extender el color para centrar mejor la pupila. Y bueno, así se sigue insistiendo para que esto quede mejor. Esta pues es una pintura que va a requerir más tiempo, pero creo que ya se ha dado un muy buen ejemplo de cómo se puede empezar y cómo funciona y facilita un poco tener esta veladura previa para ir construyendo y completando todas las demás tonalidades de lo que va a ser el rostro. Este ya es el principio de cómo podría ser terminado. Obviamente se tiene que extender al resto, pero esta es una de las primeras formas para empezar a iniciar una pintura. Es decir, tenemos el bastidor, lo preparamos con la imprimatura, quedó el gesso, le pudimos dar una pequeña lijada para que fuera más terso y con eso también poder lograr esos efectos más útiles o de una línea más suave y continua. Teniendo eso, pues lo que hicimos fue un dibujo previo, lo delineamos con acuarela para entonces hacerle una veladura o pátina en la que diluimos con medio lo que es la pintura al óleo con un tono que escogimos que iba a ser como una base parecida al color sepia en blanco y negro con el que quiero realizar este rostro. Entonces ya teniendo eso, entonces seguimos ya trabajando en capas y con los volúmenes, generando 3 tonos de color y teniendo eso como base. Obviamente en el trabajo pues se va fundiendo, se va mezclando un poco el mismo pincel con los colores que vamos agarrando y entonces pues ya vamos construyendo el rostro. Obviamente también esto cada quien le puede dar su carácter o su intensidad. Podemos ver pinturas que son muy contrastantes en cuanto a la carga pictórica. Esta incluso también lo puede tener o combinar partes lisas con partes gruesas con espátula, con pincel o un difuminado muy sutil. Obviamente con la intención de esta pintura es recrear una memoria colectiva, basarme en el álbum fotográfico familiar, esos recuerdos que quedan y que confrontamos con nuestro presente.